Bueno, una de las cosas más difíciles en la vida es que otros nos traten mal cuando no lo merecemos. Es muy difícil. Es difícil recibirlo hasta cuando lo merecemos. O sea, ¿verdad? Cuando la gente nos está tratando mal porque lo hemos buscado, tal vez con nuestras actitudes o nuestro comportamiento. Pero ¿cómo respondemos al recibir mal de otros sin haber hecho nosotros nada para merecerlo? A veces la gente simplemente nos persigue. Hay situaciones donde las personas buscan activamente nuestro mal y no nos lo podemos explicar. Buscan nuestra caída, buscan nuestra destrucción, han puesto en su mente de alguna manera que somos su enemigo, que somos para su mal, etc. No sé cuál ha sido la experiencia, la jornada de cada uno de ustedes, si han tenido que pasar por una etapa así. Yo diría que en mi vida en muy poca medida he tenido que enfrentar eso, pero sé que si Dios sigue dándome vida, es algo por lo que tendré que caminar seguro. Pero hay muchas situaciones difíciles en la vida. Hemos venido hablando de diferentes de estas: la pérdida de seres queridos, las enfermedades y muchas otras situaciones que hemos visto. Pero esta es una de las situaciones que nos puede meter en graves problemas o hasta en la cárcel si no sabemos cómo responder cuando la gente nos persigue. ¿Cómo controlamos nuestro carácter en esas situaciones? ¿Cómo podemos mantener la calma para no perder la cabeza cuando nos persiguen? ¿Sabías tú que hay una manera de enfrentar tal trato que no solo te mantendrá fuera de la cárcel, sino también que resultará grandemente en tu propio beneficio y para el bien de los que te rodean? Hoy vamos a ver la vida de un hombre que enfrentó una persecución extrema y completamente injusta, o sea, no merecida, durante alrededor de 10 años seguidos, si no eran más. Y él no perdió la cabeza, él no terminó cometiendo graves errores de las que tenía que arrepentirse después. Vamos a ver hoy la vida de David. David era un hombre imperfecto, era un hombre débil en muchas áreas, igual que nosotros, pero era un hombre que confiaba en Dios y que caminaba con Dios. Y vamos a ver que en la vida de David, él tenía una actitud hacia Dios en medio de la persecución. Y él también tenía una acción hacia sus perseguidores en esa situación. Y esas dos cosas son claves para nosotros si queremos aprender a caminar con Dios cuando otros nos persiguen. Esta actitud hacia Dios y esta acción hacia el perseguidor. Y vamos a estar en 1 de Samuel y vamos a estar en varios de los salmos que David escribió. Él fue músico y compositor, además de rey que vino a ser, y él compuso algunos cánticos durante esta época y vamos a leer esos cantos. Entonces, 1 de Samuel, capítulo 18, solo para tener una idea al principio del tipo de situación en la que vivía David. En 1 de Samuel, capítulo 18, empezando en el versículo 6, esto es justo después de la historia que de repente conoces de que David fue y enfrentó al gigante de los filisteos y Dios le venció al gigante cuando David confió en el Señor. Y este es inmediatamente después, en 1 de Samuel 18, versículo 6 dice:
Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Están celebrando las victorias que Dios le ha dado a su pueblo. Pero, dice el versículo 8, entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. De ahí en adelante. En el versículo 10 dice: y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Entonces aquí tenemos el comienzo, ¿verdad? Este es solo el comienzo, que Saúl está tratando de clavarle a David en la pared con la lanza, que Saúl no le puede ver con buenos ojos a David de este momento en adelante. Lo ve como una amenaza a su propio reinado y a su deseada dinastía a través de sus hijos. Poco tiempo después, Saúl están esperando a David en una cena. Era la luna nueva y tenían la costumbre de que todos comían juntos en el palacio, y David tenía que estar ahí, pero David sabe, ¿verdad?, que hay esta situación con Saúl. Entonces David no está, y después de tiempo Saúl empieza a preguntar: ¿dónde está David? ¿Dónde está el hijo de Isaí? Entonces su hijo, el hijo de Saúl, Jonatán, le dice: David me pidió permiso para ir a Belén, para ir donde su familia, porque ellos tienen una reunión allá, y mandaron a llamar a David. Saúl agarra la lanza y arroja la lanza a su hijo para matarlo, porque en ese momento él le empieza a insultar a Jonatán, y les voy a decir lo que le dice, porque es increíble. Las personas, cuando estas cosas se meten en su cabeza, pueden hacer cosas muy extrañas e inexplicables. Le dice Saúl a su propio hijo, le dice: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, David, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Y Jonatán dice: ¿por qué ha de morir? ¿Qué es lo que él ha hecho? Y ahí Saúl trata de clavar a su propio hijo con la lanza. Entonces, nuevamente, esto es solamente el comienzo. Este es el comienzo de la persecución de Saúl con David. Dice un poco más adelante que David se quedó en el desierto, en los refugios, y Saúl lo buscaba todos los días. Todos los días Saúl está buscando a David para encontrarlo y para matarlo. Dice después que Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos. O sea, él selecciona los mejores soldados, militares, espías, etc. Él arma
3,000 hombres escogidos, y él fue en busca de David y de sus hombres, David y los que andaban con él. Esto es lo que vivió David durante alrededor de 10 años, viviendo la fuga, huyendo, escondiéndose en cuevas, en refugios, fuera de la tierra de Israel, dentro de la tierra de Israel. Simplemente está tratando de sobrevivir. Y él no ha hecho nada. De hecho, él estaba arriesgando su vida en el campo de batalla para el bien de Saúl y para el reino. Él le ha dado mucho bien a Saúl, y Saúl le da este trato. Entonces, ¿cómo David responde en esta situación? ¿Cómo David camina con Dios? Porque sí lo hace cuando otros le están persiguiendo. Vamos a mirar algunos de los cánticos que David compuso durante ese tiempo para poder ver cómo David manejaba la situación, sus emociones y todo lo demás. Entonces vamos a ir primero al Salmo 52, al Salmo 54, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Hubiera querido leer todos estos salmos porque son tan hermosos. Es como un rico pastel, tratar de extraerle algunos ingredientes. Es mejor nomás dejarlo así como pastel y saborearlo. Entonces los animo en esta semana a ir a estos salmos, del Salmo 52 al 59. La mayoría fueron escritos durante esta época, cuando él estaba huyendo de Saúl, del 52 al 59. Y uno puede ver en el título del salmo si era en este tiempo y cuál era la situación. Pero en el Salmo 54, versículos 1 a 5, dice: sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí, pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que me sostiene, es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. O sea, David está orando a Dios, pidiendo justicia, porque él no ha hecho nada y a él sí le están haciendo bastante mal. Entonces él busca de Dios la justicia. Él dice: Dios, hazme justicia con tu poder. Lo que vemos aquí, esta actitud que David tiene hacia Dios, es que David descansa en un Dios soberano. David descansa en un Dios soberano. Él sabe que el trono de Dios es más alto que el de Saúl. Él sabe que el poder de Dios es más que Saúl, que el ejército de Dios es más grande que el de Saúl. Y él dice: Dios, hazme justicia. Y él dice: Dios devolverá el mal a mis enemigos. David descansa en la soberanía de Dios, que Dios va a pagar. Él sabe que Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Dios dice que nosotros no nos venguemos de nosotros mismos, que dejemos lugar a la ira de Dios, que dejemos a Dios encargarse de la situación, porque Él tiene más poder, más sabiduría, y Él sabe qué es lo que necesita hacer, ¿verdad? Entonces aquí vemos a David descansando en un Dios soberano. Si miramos el Salmo 52, vemos lo mismo. Él está buscando su justicia y su vindicación, o sea, que se ha demostrado que él no ha hecho nada malo, porque muchas veces cuando nos están persiguiendo, nos están acusando de muchas cosas delante de otros.
Y la tendencia es querer nosotros retribuir o atacar para mostrar que no es así. Pero David deja las cosas en las manos de Dios. El Salmo 52 dice, este es cuando uno le informó a Saúl dónde estaba David. Y muchas cosas feas resultaron. Mucha muerte ocasionó este hombre. Pero dice David, ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción, como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él, diciendo, ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Aquí vemos a David nuevamente descansando en un Dios soberano. Dios se va a encargar del asunto y David no siente que él tiene que hacer nada al respecto porque Dios se va a encargar. Pero en ese tiempo David vivió con bastante peligro, bastante inseguridad y el no saber, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Porque, o sea, el peligro era real. Tenía un ejército cazándole la vida todos los días durante casi una década o más. ¿Cómo él puede enfrentar este peligro y todas las emociones que suscita? Lo mismo, descansando en este mismo Dios para su protección, ¿verdad? Él descansa en Dios en cuanto a darle a sus perseguidores lo que merecen, pero él también descansa en Dios cada día, cada noche, de que Dios le está cuidando. Hemos cantado, escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. O sea, estos son frases tomadas de los salmos que compuso David cuando David habla de que Dios es su escudo, su refugio, su baluarte. No es solamente en un sentido figurado. Le están tratando de matar y Dios está protegiendo a David y David lo sabe. Dice en el Salmo 57, versículos 1 a 7, dice, ten piedad de mí. Aquí David está escondido en una cueva. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sea tu gloria sobre toda la tierra. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Muchas de las alabanzas de David son desde la cueva, con un ejército acampado afuera. Y cuando él dice, mi corazón está firme y yo te alabaré y la salvación es del Señor, lo que David está diciendo es, o sea, no se ha quitado el peligro en lo físico, pero él sabe
y descansa en un Dios soberano. Y él puede dormir. Él puede dormir. Él dice en uno de estos salmos, dice, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David dice, yo estoy descansando en un Dios soberano y no tengo miedo. Y yo puedo dormir, porque Dios es el que me cuida. Entonces, vemos que David caminaba con Dios cuando le perseguían, porque él descansaba en un Dios soberano. Él sabía que Dios se iba a encargar del asunto y lo podía dejar en sus manos, y también que Dios se iba a encargar de él, que él se podía encomendar en las manos de Dios y estar protegido, ¿verdad? No ser necio. O sea, él sí se escondía, sí llevaba su espada y su escudo y todo lo demás, o sea, hacía lo que tenía que hacer, pero no era en esas cosas que él confiaba. Él sabía que su protección era el Señor. Pero dijimos que David demostró una actitud hacia Dios, pero también una acción hacia su perseguidor. Y esta es la parte más difícil de caminar con Dios cuando nos persiguen. Porque como leemos en el Nuevo Testamento, como Jesús nos enseña el verdadero corazón de la ley de Dios y el corazón de Dios, en Lucas 6, el versículo 27 y 28 dice, pero a ustedes los que oyen les digo, amen, amen, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Hagan bien. No es solamente no hacer mal, sino hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Y luego en el versículo 35 dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande. Su recompensa será grande. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Mateo incluye esta frase que dijo el Señor Jesús, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Así es Dios. Y Jesús dice, si quieren ser como Dios, entonces tienen que hacer estas cosas. Dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces, la segunda cosa que David hace, que es clave para nosotros, es que él le da bien por mal a su perseguidor. Él le devuelve bien por mal. Y a esto nos llama el Señor. Como dije, es la parte más difícil de caminar con el Señor durante los momentos de persecución. Pero es completamente esencial si vamos a poder salir bendecidos y beneficiados de ese tiempo que Dios está permitiendo. Dios le estaba preparando a David para gobernar a su pueblo. Este era como la escuela para David. Dios escoge pruebas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe, enseñarnos a confiar en Él, enseñarnos a caminar con Él y hacer el bien cuando nos es difícil. Y si nosotros queremos graduarnos de esa escuela y no tener que volver a entrar en ella, vamos a tener que aprender a hacer el bien y a devolver el bien por mal. Y eso es lo que hace David. Y bueno,
Vamos a ver cómo David lo hace en 1 de Samuel 24, porque él ejemplifica esto. Como hemos dicho, David es un hombre imperfecto, es un hombre un hombre débil. En 1 de Samuel se están resaltando bastante las cualidades y las virtudes de David, el futuro rey. Seguimos leyendo y en 2 de Samuel resalta bastante de sus faltas, sus defectos, etc. No es un hombre perfecto, pero es un hombre que sinceramente confiaba en Dios y procuraba caminar con Dios. Y eso nos da esperanza. Entonces miramos en 1 de Samuel 24, porque con la ayuda de Dios, David pudo devolver bien por mal a su perseguidor. Dice, empezando en el primer verso, dice: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso: David está en el desierto de En-Gadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Saúl era rey, su manto era símbolo de su realeza como rey de Dios, ungido por Dios. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Mire, está honrando a Saúl, que no merece la honra. Le está dando lo que no merece. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen: mire que David procura su mal? Hoy han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos en la cueva en este día, y algunos me dijeron que lo matara. Pero mis ojos tuvieron piedad de usted, y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano, puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté. Reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra usted, a pesar de que usted acecha mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. David le devuelve bien por mal. Esta era la oportunidad. Los demás reconocen que esta es la oportunidad. Dios lo está poniendo en sus manos. Pero David reconoce que esta no es la oportunidad. Es una oportunidad de hacer bien en lugar de mal. Él va a obedecer al Señor, aunque sea difícil, y él va a honrar a Saúl. Y a veces, hasta en medio de la persecución, podemos ver los frutos de que nosotros hagamos el bien. Por ejemplo, en el versículo 22
leemos, versículo 16. Dice: cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró, y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano, y sin embargo no me diste muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Mira, ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí, y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. Fuera bueno que esto acabara con la persecución, pero la persecución va a continuar. Pero ahí tenemos, y David tiene como un vistazo de lo que Dios está haciendo en medio de todo. 2 capítulos después, él va a tener otra oportunidad. Su compañero le va a decir: solo di la palabra y le voy a clavar en la tierra con mi lanza, porque Saúl estaba durmiendo. Y dice: no le voy a tener que golpear 2 veces. Y David nuevamente no lo permite. Nuevamente le habla con mucho respeto, honrando. Y al final de la vida de Saúl, cuando Saúl sí muere, David llora su muerte como si fuera de un ser querido, porque la verdad era un ser querido. David no tenía nada en contra de Saúl. Saúl tenía algo en contra de David. Devolver bien por mal. A eso nos llama el Señor. Y nos dice varias veces en el Nuevo Testamento, Pedro nos dice, Pablo nos dice, Jesús nos dice que somos llamados a amar así para heredar una bendición. Que Dios va a bendecir nuestro comportamiento. Para concluir, vamos a mirar otra persona que devolvía bien por mal a los que le perseguían. El primer mártir de la fe cristiana se llamaba Esteban. Y en Hechos capítulo 7, Esteban ha estado dando testimonio ante los judíos que hacía poco, ¿verdad?, habían muerto al Señor Jesús. Y él está dando testimonio y ellos lo apedrean, es arrojarle piedras grandes hasta que se muera. Y leemos cuando él está por morir, Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, dice: y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos a otro siervo del Señor que está buscando el bien de sus perseguidores. Y de repente, ¿no te parece muy agradable o de desear tratar así a tus perseguidores? Porque no lo merecen. Pero te invito a pensar conmigo en otro que oró por sus perseguidores. Porque nos dice Lucas en el capítulo 23 que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
te invito a pensar en quiénes fueron los perseguidores de Jesús. Porque fuimos tú y yo. Porque no fueron los clavos que le mantuvieron a Jesús en la cruz. Él tenía todo el poder para salirse de esa cruz. Fueron nuestros pecados los que mantuvieron a Jesús en esa cruz. Gracias, Señor, porque tú amaste, tú devolviste bien por mal a nosotros, Señor, que te hemos ocasionado tanto dolor. Y Señor, pedimos que nos ayudes en los momentos cuando es tan difícil devolver mal por bien, a recordar lo que hiciste por nosotros y a poder dar lo mismo a otros. Señor, pedimos que nos ayudes. Son momentos cuando más brillamos los cristianos, cuando las personas nos maltratan, pero nosotros te imitamos, devolviendo bien por mal, descansando en un Dios que tiene el control de todo y al final del día va a corregir todos los males. Señor, pedimos que nos ayudes a creer también que nos amas a pesar de las cosas que hemos hecho. Señor, no merecemos tu amor, pero Señor, nos amas por igual. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a recibir tu amor en el Evangelio. Señor, acompáñanos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús.